¿Qué pasaría si Jesús estuviera ahora, de pie en la puerta de tu iglesia, pero afuera? Esta fue la visión que recibió una hermana en un sueño. Una imagen sencilla pero devastadora. Cristo en las nubes, frente a una pequeña y silenciosa iglesia. No hubo celebración. No había ningún sonido. Solo el cielo anunciando que el tiempo se acaba. Si crees que estás bien porque vas a la iglesia o lees la Biblia de vez en cuando, este video te desafiará. Porque no se trata de ir a la iglesia, se trata de estar listo para el encuentro. Y cuando Él venga, y está mucho más cerca de lo que imaginamos, solo aquellos que estén realmente vestidos de blanco, ¿has nacido de nuevo o has aprendido a imitar lo que parece ser fe? Porque hoy en día muchas personas hablan como creyentes, se visten como creyentes, cantan como creyentes, pero nunca han nacido de nuevo. Están participando en la iglesia, pero nunca han participado en la cruz. Están dentro del templo, pero todavía muertos por dentro. Y cuando suene la trompeta, solo aquellos que verdaderamente nacieron resucitarán. Los demás se quedarán, con el vocabulario adecuado, pero con el corazón equivocado. Oiréis el sonido de la trompeta como una invitación, no como un juicio. Era un sábado normal, de esos en los que todo parece demasiado tranquilo. Después de una larga y pausada oración, decidí descansar un poco. No planeé tener un sueño. No estaba pensando en nada específico, pero lo que vi allí no ha desaparecido de mi mente desde entonces. Al principio todo parecía en silencio. Estaba con un grupo pequeño de personas, en un lugar que parecía ordinario, sin muchos detalles, sin brillo, sin fanfarrias. Fue entonces cuando lo vi, el Señor Jesucristo de pie en las nubes, mirando una pequeña casa con una cruz encima. Él no habló, Él simplemente observaba, y ese silencio pesaba más que 1000 palabras. Lo que me impresionó profundamente fue el hecho de que Él estaba afuera, no dentro, no en el púlpito, no en el altar, no ser adorado. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien que aún no entendía la urgencia del tiempo. La casita era pequeña, sencilla, parecía una iglesia rural, de esas casi olvidadas. Pero fue allí donde el Señor decidió mostrarse. Esto me hizo preguntarme, ¿es Él todavía bienvenido en las iglesias modernas? ¿O lo expulsamos con nuestros espectáculos, vanidades y programación superficial? La gente que estaba conmigo también lo vio. La reacción fue intensa. Algunos corrieron a contarles a otros lo que acababan de presenciar. Gritaban, temblaban y había desesperación en sus ojos, pero me quedé quieto, solo, en silencio. No pude correr. Mis ojos se llenaron de lágrimas y comencé a llorar con un dolor que no venía de mi cuerpo, sino de mi alma. Fue como si mi espíritu sintiera el peso de una verdad que mi mente aún estaba procesando. Jesús estuvo allí, pero ¿por cuánto tiempo más? No era miedo. Fue una mezcla de reverencia y un sentido de urgencia tan fuerte que llegó al alma. Algo me decía que esta visión era más que una advertencia personal. Fue un llamado colectivo, una advertencia profética, un mensaje visual para aquellos que aún tocan con gracia. Y yo sabía en el fondo que muchos no lo entenderían, que muchos dudarían, se burlarían, ignorarían, pero no importaba. El cielo había hablado y ahora mi papel era transmitir lo que veía, sin añadidos. No hay escondite. Después de esa primera visión, la escena cambió. El Señor ya no se limitaba a observar. Ahora Él caminaba. Y caminó sobre una alfombra roja. El lugar era demasiado hermoso para ser descrito con palabras humanas. Todo allí irradiaba gloria, santidad y perfección. Pero lo que más me impresionó fue el contraste entre el tamaño de la iglesia que estaba visitando y la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. Era como si hubiera pocos invitados, como si no todos los que se llaman cristianos fueran realmente la novia. Cuando me desperté, todavía estaba llorando. No fue un sueño cualquiera. Fue una advertencia. Fue un recordatorio de que Jesús todavía viene, no como alguien que llega tarde,
sino como alguien que ya está en la puerta. Él está en las nubes, observando a quienes lo han olvidado dentro de sus propios templos. Y si Él ya está allí, ¿hasta cuándo vamos a fingir que tenemos tiempo? Después de ese sueño, no pude volver a la normalidad. No pude comer adecuadamente, ni dormir de la misma manera. Y no fue por miedo. Fue como si mi espíritu estuviera en alerta, como si hubiera escuchado una alarma que solo aquellos que han soñado pueden oír. Pasé todo el día orando, pidiendo discernimiento. Sabía que esto no era una creación de mi mente, aquella imagen de Jesús de pie, para luego caminar sobre la alfombra roja, quedó grabada en mi interior con una claridad que ni los años podrán borrar. Fue el cielo mismo diciendo: la fiesta está por comenzar, pero no todos estaban invitados. Ese paseo por la alfombra roja me recordó una entrada de honor, como una boda, como una verdadera celebración. Y en mi espíritu entendí: era la cena de las bodas del Cordero, el encuentro que todos decimos esperar, pero para el que pocos están preparados. La pequeña iglesia simbolizaba a los verdaderos, a los fieles, a aquellos que todavía guardan los mandamientos incluso cuando nadie los mira. Y ahí me quedó claro: no habrá público, habrá una novia, no habrá multitud, habrá algunos separados. Habrá quienes lo hayan dejado todo para seguir a aquel que los llamó. Jesús no estaba llamando la atención fuera de esa iglesia. Ella no tenía una fachada bonita, no tenía vidrieras ni columnas de mármol. Fue sencillo, pero había una cruz en la cima, y allí es donde Él estaba parado. Eso ardía en mi corazón, porque muchas personas hoy en día están más preocupadas por el Instagram del templo que por el altar de su corazón. Están construyendo imperios mientras el cielo busca a quienes todavía se lavan los pies unos a otros con humildad. La alfombra roja no es para celebridades del gospel, es para los santos, los arrepentidos, los que custodiaron el aceite mientras otros dormían. Mientras oraba, el Espíritu Santo me dirigió a Mateo 22. Allí Jesús habla de un rey que preparó un banquete para la boda de su hijo. Pero los invitados lo rechazaron. Algunos se burlaron, otros estaban demasiado ocupados. Entonces el rey mandó llamar a otros, a los que estaban en la calle, a los olvidados, a los humildes. Pero aún así, hubo quienes fueron expulsados por no llevar la ropa adecuada. Esto es demasiado serio. El cielo está listo, pero ¿está la tierra vestida? ¿Nuestra generación todavía toma a Dios en serio? Fue en ese momento que sentí algo fuerte dentro de mí. El Espíritu Santo y la verdadera iglesia están a punto de dejar la tierra. Cuando eso suceda, no habrá más tiempo. El tiempo de dolor, confusión y persecución implacable está por comenzar. Quien quede atrás no solo se arrepentirá, serás aplastado por la ausencia de la presencia de Dios. Y muchos se volverán unos contra otros, como me dijo el Señor en la oración. Cuando la novia es sacada, el juicio comienza. La cosecha estará hecha, pero ya ahora se está separando el trigo de la paja. Si estás escuchando esto, no es coincidencia. El cielo está enviando un mensaje a aquellos que aún tienen oídos. La alfombra está desenrollada. La invitación aún está en camino, pero la puerta se cerrará. Y cuando eso sucede, no tiene sentido gritar desde afuera. La fiesta no parará. El rey no dará marcha atrás. Ahora es tiempo. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora es el momento de prepararse. Durante la oración que siguió al sueño, sentí que Dios quería hablar de algo que la mayoría de la gente ignora: el arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento teatral que ocurre al final de un servicio emotivo. Ni siquiera el que dura 2 días después de un retiro. Fue algo mucho más serio, más profundo, más directo. Era como si el cielo gritara: hablas de mí, pero sigues viviendo como si nunca me hubieras conocido. Y allí, con el corazón apesadumbrado, entendí que el verdadero arrepentimiento no es decir perdóname, es cambiar de camino, es darle la espalda al pecado y caminar hacia la cruz con o sin aplausos.
Muchas personas hoy en día dentro de las iglesias creen que han nacido de nuevo. Cantan, predican, incluso oran en lenguas. Pero cuando miramos de cerca, la vida continúa exactamente igual que la de alguien que nunca conoció la verdad. Siguen negociando principios, mintiendo, chismeando, deseando el mal, durmiendo con el pecado. Y cuando alguien intenta advertir, dicen: no juzguéis, Dios conoce mi corazón. Sí. Y es precisamente por eso que muchos oirán: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque el corazón está sucio, pero la cara está llena de religión. Jesús fue claro: el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo no es cambiar de iglesia. No se trata de aceptar a Jesús en un formulario de registro y una transformación completa, donde lo viejo muere y lo nuevo comienza a vivir en santidad. Es cuando la voluntad de Dios pesa más que la voluntad de la carne. Es cuando la obediencia se convierte en una prioridad, incluso cuando duele. Es cuando dejamos de fingir ser creyentes y empezamos a vivir como quien tiene una cita con el Rey de Reyes. La mayoría de la gente hoy quiere los milagros de Jesús, pero no quieren los mandamientos. Quieres las promesas, pero ignoras las demandas. Él quiere el cielo, pero no soporta la cruz. Pero sin la cruz no hay salvación, y sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 nos grita esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es una opción. No es ningún consuelo. Es un requisito. Y cada segundo que ignoramos esto, estamos un paso más lejos de la eternidad con Él. El Señor no busca gente religiosa. Él está buscando niños. Y los niños obedecen, incluso cuando no entienden. El verdadero arrepentimiento no es emocional, es práctico. Se ve en las elecciones, en las actitudes, en las renuncias que nadie aplaude. Arrepentirse es cambiar de rumbo antes de que el camino termine. Es entender que Dios no esperará para siempre. Que el mundo ya está gimiendo, las señales ya están ahí, y la puerta del arca casi se está cerrando. El que tiene oídos, que oiga. Quien tenga coraje, que vuelva. El que tenga miedo, que se postre. Si estás viviendo una fe superficial, basada solo en vídeos bonitos y sermones suaves, necesito decirte con amor y verdad: esto no te salvará. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte verdaderamente. Necesitas dejar ir lo que te separa de Dios, porque el cielo es real, el infierno también, y solo hay un puente que conecta la tierra con el Padre: el arrepentimiento genuino a través de Jesucristo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, y sin embargo, la mayoría de la gente vive como si Jesús hubiera pospuesto su regreso, como si fuera algo lejano, simbólico, poético. Pero Él lo dejó claro: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. La vigilancia no consiste solamente en evitar el pecado. Es vivir como quien espera que le llamen en cualquier momento. Se está ahorrando petróleo mientras todos duermen. Mantiene la lámpara encendida, incluso cuando la espera parece demasiado larga. Y hoy en día casi nadie lo hace. Vivimos en días en que la vigilancia se ha convertido en una burla. Hablar de santidad se ha convertido en una exageración. Vivir en la renuncia se ha convertido en fanatismo. Pero cuando la puerta se cierra, no se aceptará ningún argumento. Jesús está en la puerta. Las señales ya se han cumplido. Se están dando alertas. Y si todavía estás esperando una confirmación más para arrepentirte, quizá no entiendas que esta ya es la última llamada. El tiempo de gracia está llegando a su fin. Y cuando Él venga, y Él vendrá, solo los que estén atentos estarán de pie. Los distraídos llorarán afuera, pero será demasiado tarde. En Mateo 25, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Todos estaban esperando al novio. Todos estaban en el mismo entorno. Todos tenían lámparas. Pero solo 5 estaban listos cuando Él llegó. Los demás quedaron sorprendidos.
Y cuando intentaron sacar el aceite, la puerta ya estaba cerrada. Esta es la generación de las vírgenes insensatas. Conocen la promesa, pero no viven la preparación. Saben de la boda, pero se olvidaron de comprar el aceite de oliva. Están dentro de la iglesia, pero con el espíritu fuera de la presencia. Y cuando el cielo se mueva, ellos se quedarán atrás. Jesús no viene por talento, fama o popularidad del evangelio. Él viene a buscar que permaneció fiel cuando nadie lo miraba. Quien guardó la fe en silencio. Quien lloró solo, pero no negoció su santidad. Quien fue burlado, pero no cambió la cruz por aplausos. Este es el tipo de vigilancia que Dios espera. No el tipo de ojos que vigilan los escándalos ajenos, sino el tipo de rodillas que se doblan en secreto. El tipo de decisiones invisibles que mantienen el corazón puro cuando nadie está mirando. Velar es también discernir el tiempo. Y si todavía pensáis que vivimos en días normales, entonces no estáis mirando con los ojos del Espíritu. El caos se está organizando. La apostasía se está normalizando. Se rechaza la verdad y se aplaude el error. Es en este contexto que vendrá el esposo. No con un aviso en la televisión, no con temas de tendencia. Él vendrá en el silencio del amanecer espiritual, mientras los orgullosos duermen y los humildes oran. Y en ese día, los que velaron se levantarán, los que jugaron se quedarán. ¿Estás listo? Y no me refiero a lo que responderías en un servicio religioso con la mano en el corazón. Estoy hablando de tu vida secreta, de tus hábitos, de tus pensamientos, de tus pecados ocultos. Porque ahí es donde la vigilancia cobra toda su importancia. Ahí es donde el aceite de oliva cobra toda su importancia. Si el rapto ocurriera hoy, ahora mismo, ¿subirías o te quedarías? Por favor, responda honestamente, porque Dios ya sabe la respuesta. Si hay una palabra que se ha olvidado en los sermones de hoy, esa palabra es santidad. La mayoría de la gente todavía asocia la santidad con la vestimenta, con reglas antiguas o con un tipo de perfección inalcanzable. Pero el cielo nunca cambió sus criterios. Hebreos 12:14 grita a cualquiera que quiera escuchar: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un consejo, no es una sugerencia, es una condición. Sin santidad nadie entra, sin santidad nadie se levanta. Sin santidad, el nombre puede estar en la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y aquí viene la verdad que mucha gente evita. No basta con ser buena persona. El cielo no es para los buenos, es para los limpios. Dios no comparte la eternidad con el pecado. Y la santidad que Él exige es más que conductual. Es espiritual. Es interno. Es cuando la suciedad del mundo ya no encuentra refugio dentro de nosotros. Cuando aquello que ofende el corazón de Dios también comienza a molestarnos a nosotros. La santidad no es la ausencia de tentación. Es la presencia de la renuncia. Es elegir obedecer incluso cuando nadie nos mira. Esto es lo que me mostró el Señor con el texto de Ezequiel 18. Él dice que todas las almas son suyas y que el alma que pecare morirá. Pero si un hombre es justo, si no comete corrupción, si no explota a nadie, si devuelve lo que ha tomado, si alimenta al hambriento y viste al desnudo, entonces es justo y vivirá. Dios está diciendo en términos inequívocos: tus acciones importan, tu obediencia importa, tu justicia importa. A Él no le impresionan los discursos, le impresionan los frutos. Él no se deja engañar por las apariencias, Él pesa el corazón. La santidad es lo opuesto a la conveniencia. Es hacer lo correcto cuando sería más fácil hacer lo que está mal. Es caminar limpio en un mundo podrido. Es cerrar los ojos al pecado cuando todos a tu alrededor se entregan a él. Y si piensas que Dios exige demasiado, es porque todavía no comprendes el valor de la salvación. Jesús dio su vida para purificarte. Lo mínimo que Él espera es que quieras mantenerte limpio. La sangre que te lavó fue demasiado cara para que vuelvas a vivir sucio como si nada hubiera pasado.
Y si piensas que es imposible vivir en santidad en este mundo, es porque aún no has aprendido a caminar con el Espíritu. La carne quiere rendirse, pero el Espíritu da fuerza. El alma quiere justificarse, pero la cruz nos confronta. La santidad no es un estándar inalcanzable, es una llamada diaria. Y cuanto más buscas la presencia de Dios, más te repelen cosas que antes creías normales. La santidad no te hace mejor que nadie. Te hace parecerte a Jesús, y eso es suficiente. Ahora seamos honestos. ¿Su estilo de vida ha sido santo o simplemente aceptable? Porque lo aceptable a los ojos de los hombres no salva a nadie. El cielo marca el estándar, y el cielo lo dejó claro. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Sin título, sin apariencia, ningún trasfondo religioso podrá sustituir una vida limpia. La puerta es estrecha, pero permanece abierto. Y el que quiera entrar todavía puede. El Señor me dijo algo que me hizo temblar. El Espíritu Santo y la verdadera iglesia están a punto de dejar la tierra. Y cuando eso suceda, todo lo que aún contenga caos será eliminado. La protección que descansa sobre los justos será quitada. La dirección que guía a los humildes será retirada. El mundo experimentará lo que es vivir sin la influencia de la gracia. Lo que antes era solo una profecía se convertirá en realidad ante los ojos de quienes se burlaron. Y entonces ya no habrá más tiempo para orar. Ya no habrá tiempo para pedir perdón. Solo quedará el juicio. Las personas que se queden atrás no solo extrañarán la presencia de Dios, se volverá loca con su ausencia. El amor se enfriará de una vez por todas. Los corazones se volverán unos contra otros. Las familias serán destruidas. Los vecinos traicionarán a sus vecinos. Los hermanos se venderán por un plato de supervivencia. Y cuando intenten comprender qué está pasando, será demasiado tarde, porque se dijo la verdad. La advertencia ha sido dada, y la última trompeta ya habrá sonado. Habrá comenzado el tiempo de la cosecha, y aquellos que no estaban preparados serán arrojados al tiempo del dolor. Este retiro de la iglesia no será silencioso, sacudirá la tierra, pero será confuso para los que se quedaron. El mundo no podrá explicarlo. Los medios de comunicación pondrán excusas. La ciencia lo llamará fenómeno. Pero los que oyeron y rechazaron conocerán la verdad, y llorarán, y gritarán, y tratarán de recordar las palabras que antes ignoraron. El Espíritu Santo ya no estará aquí para consolar, para convencer, para guiar. Y sin Él, la tierra conocerá el verdadero rostro de la oscuridad. Porque donde no habita el Espíritu de Dios, solo hay tinieblas. Esto es lo que me mostró el Señor. Él retirará su protección a causa de los muchos actos de desobediencia. La humanidad se ha burlado de la gracia, ha corrompido la verdad, ha vendido la fe por migajas de estatus y vanidad. Y ahora se acerca el juicio. Como en los días de Noé, la gente está comiendo, bebiendo, casándose, como si nada estuviera sucediendo. Pero el diluvio espiritual ya está creciendo, y solo aquellos que estén dentro del arca del arrepentimiento serán perdonados. Los demás aprenderán a través del sufrimiento lo que rechazaron por misericordia. Este mensaje no tiene la intención de asustarte, es para despertar. Dios está cansado de labios que le honran, pero cuyo corazón está lejos. Él está eliminando los falsos, separa a los tibios. Él está sacudiendo los cimientos de la religión para revelar a aquellos que verdaderamente le temen. Y si estás escuchando esto ahora, todavía hay tiempo, todavía hay misericordia, pero no por mucho tiempo. Porque el Espíritu Santo ya está en movimiento, y cuando Él se vaya, ¿irás con Él o se quedará? Examina tu corazón. No el de la apariencia, no lo que muestras en las redes sociales, pero el corazón secreto, la parte que solo Dios ve. Ahí es donde se toma la decisión. Porque el cielo está separando a los fieles de los falsos, aquellos que lloran por sus pecados ante quienes los ocultan, aquellos que renuncian a todo por Jesús y aquellos que solo quieren los beneficios del Evangelio.
El espíritu está a punto de ser recogido, y solo aquellos que están llenos de él ahora seguirán adelante. Si hay una pregunta que hizo el Espíritu Santo y que todavía resuena en mí hoy, fue esta: ¿has nacido de nuevo o has aprendido a imitar lo que parece ser fe? Porque hoy en día muchas personas hablan como creyentes, se visten como creyentes, cantan como creyentes, pero nunca han nacido de nuevo. Están participando en la iglesia, pero nunca han participado en la cruz. Están dentro del templo, pero todavía muertos por dentro. Y cuando suene la trompeta, solo aquellos que verdaderamente nacieron resucitarán. Los demás se quedarán con el vocabulario adecuado, pero con el corazón equivocado. Juan 3 fue el texto que el Señor me dijo que estudiara. Nicodemo era un maestro, un fariseo respetado, conocía la ley. Pero cuando conoció a Jesús, escuchó una de las verdades más duras del Evangelio. De cierto os digo que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y lo más impactante es que Jesús estaba hablando con alguien que ya pensaba que estaba salvo. En otras palabras, conocer las Escrituras no es suficiente. Asistir al templo no es suficiente. Tener una posición, un título o influencia religiosa tampoco es una opción. El nuevo nacimiento es una ruptura con el mundo. Es cuando el pecado deja de ser un hábito y se convierte en una abominación. Es cuando el placer en la presencia de Dios llega a ser mayor que el deseo de agradar a los hombres. Aquí es cuando la cruz se convierte en tu identidad, no solo en un collar alrededor de tu cuello. Nacer de nuevo es morir al viejo yo. Se está transformando desde dentro. Es cuando el Espíritu Santo no solo visita, sino que mora en nosotros. Es más que emoción, es convicción, es más que escalofríos, es un cambio. Si usted fue bautizado pero nunca cambió su vida, quizás solo entró al agua pero no al pacto. Si cantas, predicas o sirves, pero aún albergas pecados ocultos, tal vez tu corazón necesita un nuevo comienzo. Dios no quiere reformar la vieja criatura. Él quiere hacerte nuevo, totalmente nuevo. Y eso comienza con el arrepentimiento, la confesión y la entrega total. No tiene sentido lucir limpio por fuera y seguir podrido por dentro. Dios escudriña el corazón. Dios pesa los secretos. Dios ve lo que nadie más ve. Y no os equivoquéis. Nacer de nuevo os costará todo. Dolerá. Te separará de la gente. Hará que muchos te rechacen. Pero también te conectará con el cielo, te dará paz en medio del caos, te mantendrá firme cuando el mundo se desmorone. El nuevo nacimiento no es un acontecimiento que ocurre una sola vez, es una vida de renuncia y fe. Es vivir como extranjero en la tierra y como heredero en el cielo. Es llevar la presencia de Dios hasta el último aliento. Y solo entonces estaremos preparados para ese gran día. Así que os pregunto con temor y sinceridad, ¿has nacido de nuevo? ¿O solo aprendiste el lenguaje del ambiente cristiano? Esta es la pregunta que define dónde pasarás la eternidad. No respondas apresuradamente. No digas lo que aprendiste a decir. Cierra los ojos. Mira adentro. Y si te das cuenta de que estás viviendo una vida de fachada espiritual, todavía hay tiempo para empezar de nuevo. Pero empecemos de nuevo ahora. Porque el rapto no esperará a nadie. La salvación no es una recompensa por el buen comportamiento, está presente. Es un regalo. Es gracia. Efesios 2:8 es claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero desafortunadamente muchas personas se quedan ahí. Aprende la primera parte y olvídate del resto. Se aferra a soy salvo por la fe, pero vive como si nunca hubiera conocido al Salvador. Piensas que solo levantar la mano en un servicio y repetir una oración es suficiente para garantizarte el acceso al cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El presente es real, pero aferrarse a él hasta el final requiere miedo y compromiso. Por eso Pablo escribe en Filipenses 2:12, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Esto no contradice la gracia, esto honra la gracia.
Quien entiende el valor de algo, lo cuida. Quien sabe cuánto cuesta, no lo trata con indiferencia. La gracia no es excusa para pecar. Es fuerza para resistir. Es motivación para vivir en santidad. Es el favor inmerecido el que nos obliga a obedecer. Pero hoy vemos una generación que ha recibido el don, pero lo desecha como si fuera desechable. Quien canta, soy libre, pero vive encadenado al pecado por elección. La verdad es dura pero liberadora. No todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Jesús lo dijo con tantas palabras. Y no estaba hablando de ateos o enemigos de la fe. Estaba hablando con gente religiosa, con personas que profetizaban, echaban fuera demonios y hacían obras en su nombre. Pero oyeron el más terrible de los veredictos: nunca os conocí. ¿No debería eso asustarte? ¿No debería eso despertarte? Estamos hablando de la eternidad, del cielo o del infierno, de salvación o condenación eterna. No hay término medio, no hay ninguna zona gris. Proteger la salvación es como cuidar una antorcha en el viento. Exige atención, requiere vigilancia y requiere decisiones diarias. La salvación es gratuita, pero permanecer en el camino requiere esfuerzo espiritual. No tienes que merecerlo para recibirlo, pero sí tienes que honrarlo después de recibirlo. Y esto se ve en la obediencia, en arrepentimiento, en la transformación. Es imposible tener un encuentro real con Jesús y permanecer igual. Si dices que eres salvo, pero aún así amas lo que Él odia, algo anda mal. Dios es santo, y Él quiere hijos como Él. No es perfección, es una búsqueda. No se trata de no cometer nunca errores, se trata de no aceptar más los errores como parte de la rutina. Los verdaderamente salvados caen, pero se levantan. Llora, pero no se vuelve atrás. Hay luchas, pero Él elige la cruz cada día. Él obra su salvación con temor, con respeto, con reverencia, porque sabes el precio que se pagó, porque sabe que la sangre de Cristo no fue derramada en vano. La salvación es un regalo, pero el infierno es real. Y quien juega con gracia, un día podrá escuchar el silencio eterno de un Dios que llamó, pero fue ignorado. Entonces yo te pregunto, ¿has estado viviendo como alguien que honra el don que has recibido? ¿O habéis tratado la salvación como algo barato, como un billete que nunca se cobrará? Hoy todavía hay tiempo para volver al miedo, arrepentirse, desarrollar esta fe seriamente, porque al final lo que Dios pesará no son palabras bonitas, sino vidas transformadas. Y esta transformación comienza ahora, con miedo, con temblor y con verdad. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en cualquier momento podría ser tu último? Que ese suspiro despreocupado pueda ser el último antes de que la eternidad llame a tu puerta. Jesús regresará y no te avisará con focos ni alertas en tu celular. Vendrá como ladrón, no por malicia, sino para probar quién está realmente mirando. Y ese día no habrá excusas, no habrá tiempo, no habrá más misericordia. Lo decidido en vida quedará sellado en la eternidad, levantarse o quedarse, cielo o infierno, y solo hay un puente entre estos dos destinos. La cruz de Cristo verdaderamente acepta. No estoy aquí para hacerte sentir emocional. Estoy aquí para recordarte lo que el mundo quiere borrar. El rapto es real. Se está preparando la cena de las bodas del Cordero. La alfombra ya está desenrollada, pero las invitaciones no se imprimen en papel. Se entregan en la oración, en el arrepentimiento, en la renuncia. Y cada persona que ignora este llamado está rompiendo su propia invitación con las manos del orgullo. Solo entrarán aquellos que estén preparados. Solo los que estén limpios subirán. La verdadera iglesia será eliminada. El resto experimentará el silencio del cielo. Y no tiene sentido decir, pero yo era parte del ministerio, yo evangelizaba, yo tenía una Biblia hermosa. Dios mirará el corazón, no el historial. Ve a buscar frutas, no solo hojas. Pesará las intenciones
no solo las palabras. Y si no encuentra la verdad, la pureza y la obediencia, declarará: nunca os conocí. Es difícil escucharlo, lo sé, pero es mejor ser confrontado ahora que ser rechazado más tarde. Todavía puedes cambiar tu destino, pero no por mucho tiempo. La ventana está abierta y se está cerrando rápidamente. Mirar alrededor. Las señales están en todas partes. Guerras, apostasía, engaño, idolatría, falsos maestros, falsa paz. La tierra gime y el cielo habla. El problema es que ya casi nadie escucha. Están demasiado ocupados con sus propios deseos, sus propias carreras, su propia vanidad. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, de nada servirá arrepentirse llorando. La puerta estará cerrada, y quien se burló del cielo sentirá el peso del infierno en su piel. No tienes que pasar por esto, pero tienes que elegir ahora. Y esa elección no tiene que ver con la religión. Se trata de la vida o la muerte eterna. O te entregas completamente, o sigues fingiendo. O mueres para el mundo ahora, o mueres con él más tarde. O aceptas vivir con Jesús hoy, o escucharás su silencio mañana. Dios no quiere condenarte. Él quiere salvarte. Él no quiere que perezcas. Pero Él no obligará a nadie a subir. Solo aquellos que quieran subir podrán hacerlo. Solo los que renuncian se levantan. Solo aquellos que nacen de nuevo pueden escalar. Y solo aquellos que realmente lo dan todo nacen de nuevo. Así que os pregunto, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, ¿estás listo? Pero realmente estás listo, no el listo que la boca habla en la adoración, la preparación que el cielo reconoce cuando mira dentro de tu alma. Porque si Jesús apareciera hoy, ahora mismo, en las nubes, ¿te llevaría? ¿O estaría usted entre aquellos que se quedaron atrás preguntándose dónde se perdió? Esa es una pregunta difícil, pero el amor verdadero pregunta qué necesita respuesta antes de que sea demasiado tarde. Ya lo has oído todo hasta ahora, no por casualidad, no por suerte, pero porque Dios todavía te está llamando. Este vídeo es un grito del cielo dentro de tu rutina. Es la ayuda de aquel que te creó, te vio caer, te vio perderte, y aún así todavía está esperando que regreses. Porque la puerta todavía está abierta, todavía se está preparando la cena, la alfombra roja todavía está desplegada. Pero ¿por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe, y por eso Él te trajo aquí. Porque Él te ama demasiado para dejarte ir sin darte una última oportunidad de empezar de nuevo. Si en este momento sientes que tu corazón se oprime, no es tu culpa. Es el Espíritu Santo tocando tu alma. Él está diciendo: vuelve a mí. Es posible que te hayas alejado. Es posible que hayas vivido una fe tibia, falsa y rota. Es posible que te hayas sentido decepcionado con la iglesia, con la gente e incluso contigo mismo. Pero Jesús nunca se dio por vencido contigo. Él permanece de pie frente a tu puerta. Espera, observando. Llanto. Porque Él sabe lo que viene después. Él sabe lo que pasará con los que queden. Y Él no quiere que ese sea tu final. Por eso ahora, en este momento, quiero invitarte a hacer una verdadera oración. No es una oración memorizada, pero una entrega, un nuevo comienzo, una confesión sincera. Cierra los ojos donde quiera que estés. Si puedes, arrodíllate y dilo con el alma, no solo con la boca. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo que he hecho, de todo lo que he ocultado, de todo lo que he vivido lejos de tu voluntad. Hoy no solo quiero oír hablar de ti, quiero conocerte. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre. Hazme nacer de nuevo y ayúdame a caminar contigo hasta el final, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esta oración con verdad, bienvenido de nuevo a casa. El cielo está de fiesta, los ángeles están de fiesta, y a partir de hoy ya no estás solo. Ahora eres parte del pueblo que se levantará cuando suene la trompeta. Pero recuerda, el paseo no termina aquí.
Ella comienza. Y cada paso debe darse en obediencia, oración, lectura de la palabra y comunión con el Espíritu Santo. No vivas como si ya tuvieras tiempo. Vive como si supieras que el novio viene. Ahora quiero preguntarte algo importante. Si este mensaje te habló, compártelo. Envíalo a alguien que necesite despertar. Para alguien que ha escuchado de Dios, pero aún no se ha rendido. Para esa persona que amas y no quieres ver abandonada. Porque el tiempo se acaba, y si no es ahora, puede que no haya tiempo. Si alguna vez has tenido un sueño similar, escribe en los comentarios. Tu testimonio puede despertar a alguien. Y si hoy entregaste tu vida a Jesús, cuéntanoslo también. Caminemos juntos, vamos a subir juntos, y si es hoy, que nos encontremos en el cielo.